Tenemos un tema precioso para compartir con todos ustedes, viviendo la dimensión del Espíritu. Viviendo la dimensión del Espíritu. La palabra dice en segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, el verso 15 al 18. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Así que vamos a tener este tema bien precioso. Yo le invito que se ubique para que pueda oír con atención la poderosa palabra de Dios, viviendo la dimensión del Espíritu. La vida en el Espíritu comienza de principio a fin por el Espíritu Santo. El hombre consta de dos dimensiones, la carnal y la espiritual. El problema de la carne en relación con Dios es que no se sujeta a la ley de Dios ni puede, porque la carne siempre está enferma. Es decir, que la carne no tiene afín con Dios. Por tanto, queriendo Dios relacionarse con el hombre y tener comunión con él, solo encontró una manera para hacerlo, y es a través de su Espíritu. Por eso ha derramado de su Espíritu y ha hecho énfasis en vivir en esta dimensión. Y es allí donde quiero que nos enfoquemos en esta tarde, porque el que más interesado está en que nosotros podamos vivir en esa dimensión del Espíritu es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Vivir en la carne o según la carne es complacerse en las cosas que la carne demanda. No necesariamente pecaminosa, pero obviamente en mayor grado las que lo son. Vivir conforme al Espíritu es tener esos intereses de Dios, es tener en nuestras vidas ese afín con el Espíritu. Todas las cosas en el Espíritu son edificantes. La visión de un hombre espiritual domina todas las áreas de su vida, dándole así una dimensión espiritual a cada una de sus acciones. La Biblia afirma que si por el Espíritu dominamos las obras de la carne, viviremos. La certeza de que somos hijos de Dios viene reforzada por la seguridad de ser guiados por el Espíritu de Dios. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla acerca de vivir en el Espíritu, trae grandes ventajas, trae grandes bendiciones. Y en esto quiero que usted esté bien atento a la palabra de Dios para que pueda comprender esta bendición tan maravillosa de lo que es vivir en la dimensión del Espíritu. Usted tendrá una relación con Dios. Usted tendrá una vida victoriosa. Podremos ver las cosas que el Señor nos otorga a través de vivir en la dimensión del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo, hablando de los que ya han recibido el bautismo del Espíritu Santo, habla que aquellos que han recibido ese bautismo han sido llenos. Pero aparte de tener esa experiencia, hay algo maravilloso que reciben todos aquellos que han podido recibir el bautismo del Espíritu Santo.
Bendito sea el nombre del Señor. Y es que se reciben los dones del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 12, nos dice la Escritura: no quiero, hermanos, que ignoréis. Comienza el apóstol Pablo unas disertaciones sobre los dones del Espíritu, en la que nos descubre un campo inmenso y profundo de donde podemos enriquecer nuestra alma con las inescrutables riquezas de Dios. Yo le invito a que usted, allí donde se encuentra, pueda abrir la Biblia y pueda darse cuenta de este texto que le estoy diciendo. En primera carta a los Corintios, capítulo 12, todos estos dones nos llegan vía el Espíritu Santo en nosotros. Todos estos dones allí están bien enumerados. Esos dones que nos habla allí en la palabra de sabiduría es un don. Palabra de ciencia nos habla del don de fe. Es diferente al tener fe en Dios. Una cosa es tener el don de fe y otra tener fe en Dios. Dones de sanidades. No, nótese que en esta parte dice don de sanidad, dice dones de sanidades. O sea que está hablando en plural acerca de estos dones. Habla de la operación de milagros, otro don. El don de profecía, de discernimiento de espíritus, de géneros de lenguas, de interpretación de lenguas. Estos 9 dones son repartidos y dados a cada uno como el Señor quiere, y para la iglesia del Señor. El significado de la palabra don en el Nuevo Testamento es como sigue en primera o en la carta. Está escrito en la carta a los Efesios, el capítulo 2, el verso 38, en Hechos 2:38 y en Juan 4:10. Así que es un regalo. En Efesios capítulo 4, el verso 7, habla de esta distribución entre varios miembros de un solo cuerpo. Es decir, que estos dones están repartidos en todo el cuerpo del Señor, que es la iglesia, en todo lugar donde está un creyente del nombre de Jesús, bautizado en el nombre de Jesucristo, con todo ese proceso de la obra del Espíritu Santo en él. Aún aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, en cualquier lugar pueden desarrollar y ministrar estos dones por el Espíritu Santo. Estos dones hay que mirarlos de esta forma para que usted los pueda comprender mejor. Los dones de revelación, que son para conocer, son los de el don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia o de conocimiento y discernimiento de espíritus. Tenemos los dones de poder. Esos dones de poder para actuar. Está el don de fe, está el don de operación de milagros y están los dones de sanidad. También tenemos los dones de expresión o dones para hablar. Está el don de profecía, género de lenguas e interpretación de lenguas. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, el verso 4 al 7, nos habla de la diversidad del repartimiento de los dones. Dones de sanidades, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Repartimiento de ministerios, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Repartimiento de operaciones, fe y operación de milagros. Diversidad de dones. Está el don de profecía. Cuando Cristo dio la gran comisión a sus discípulos de evangelizar el mundo, en Mateo 28:19, en San Marcos 16:15, en Hechos 1:8, el don de profecía fue conferido a los apóstoles y predicadores, y con él ellos predicaron la palabra con las señales que le seguían. La palabra profecía significa en el hebreo fluir y en el griego hablar por o en un lugar de otro.
El don profético tiene el Nuevo Testamento una triple manifestación: hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecía. La primera consiste en una expresión sobrenatural por el Espíritu, hablando por medio del creyente en otras lenguas, es decir, en un idioma desconocido para que él hable. Y para que el mensaje pueda extenderse, el mismo interpretación del mensaje en la lengua materna. También existe la simple profecía, que es hablar por inspiración en la propia lengua. De esta manera, quiero decirles que esos dones están dispuestos para todos aquellos que hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, es preciso que usted hable con Dios sinceramente y se dé cuenta ese don que ha recibido de parte de Dios para que pueda ministrarlo a los demás. Es necesario entonces comprender que los dones del Espíritu es para la misma edificación de su iglesia. Ningún don es para sentirse más que nadie. No, Señor. Antes, por el contrario, el que es usado por el Señor debe tener la humildad suficiente para reconocer lo que el salmista dijo y quedó escrito: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Así que en esta hora damos todo el reconocimiento, damos todo ahora mismo esa honra de vida a su santo y bendito nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Le invito en esta hora para que oremos juntos al Señor. Y vamos a decirle por medio de esta oración: Señor, ayúdame a ministrar ese don que tú me has dado. Señor, que yo lo pueda operar con humildad, que yo pueda realizar la obra para la cual tú me has puesto, Señor, que yo sea un instrumento para tu gloria. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, yo le invito a que sea un instrumento para la gloria de Dios. No sé cuántos en esta hora quieran ponerse en las manos del Señor Jesús. Es la hora de ponernos en las manos del Señor, y que sea Él el que lo use usted cuando Él así lo quiera por su Santo Espíritu, y cuando a Él le muestre la necesidad que hay. Porque usted también desde su casa puede ministrar su don, puede orar por los enfermos, puede orar por los predicadores que estamos anunciando la palabra de Dios a través de estos medios, a través de llamadas, a través de los grupos de WhatsApp, con un mismo propósito, y es seguir anunciando el glorioso y santo evangelio del Señor.